Hola, soy Ricardo Arturo. Y bueno, ahora voy a hablar sobre el objetivo principal de esta técnica inmunoquímica, que es muy utilizada en el laboratorio, el Western blot, también conocido como inmunoblot. Bien, entonces podemos partir de la pregunta, ¿cuál es el propósito de esta técnica? El objetivo en sí es detectar y analizar proteínas específicas dentro de una muestra biológica, como bien puede ser un extracto celular o un tejido. Es decir, no solo permite saber si una proteína está presente, sino también da una idea del tamaño molecular y en muchos casos también de su cantidad relativa. Esta técnica se basa en dos principios fundamentales. Uno de ellos es la separación de proteínas por su tamaño usando electroforesis en gel, y el otro es la identificación específica de la proteína deseada mediante el uso de anticuerpos. Primero, las proteínas de la muestra se separan según su peso molecular, usando SDS-PAGE, que es un tipo de electroforesis en gel de poliacrilamida. Después esas proteínas separadas se transfieren a una membrana, normalmente nitrocelulosa o PVDF. Una vez en la membrana se aplica un anticuerpo específico que reconoce la proteína que se está buscando. Este, este anticuerpo se une solo a esa proteína y no a las demás, es decir, es altamente específico, y posteriormente se añade un segundo anticuerpo que se une al primero y que lleva una proteína de señalización, como puede ser una sustancia fluorescente que genera una señal visible. Y finalmente esta señal se detecta mediante quimioluminiscencia o fluorescencia. Y es así como se puede visualizar la proteína específica entre muchas otras. En resumen, Western blot permite saber qué proteínas están presentes, en qué cantidad aproximadamente, y si su expresión está cambiando a través del tiempo en distintas condiciones experimentales. Es una, realmente, es una herramienta realmente clave en el diagnóstico molecular, porque da información muy específica y confiable sobre las proteínas que se están estudiando. Y eso en esencia es el objetivo del Western blot, permitir identificar y analizar proteínas con alta especificidad y sensibilidad. Básico, el principio básico de Western blot inicia con la carga uniforme de proteínas, en la cual las proteínas se extraen utilizando tampones con inhibidores de enzimas para evitar su degradación, y el método de extracción depende del tipo de extracción de muestra. Esta puede ser de tejido, cultivo celular, entre otros tipos de muestra. Y es muy importante que todas las muestras tengan la misma concentración de proteínas, la cual se puede verificar con un ensayo de Bradford para verificar que estén correctamente. Y las muestras deben estar en proporción con el tampón para que los reactivos se puedan desnaturalizar las proteínas y pueda hacer correctamente la electroforesis. Estas se calientan antes de cargarlas para poder asegurar su desnaturalización por completo, para después seguir con la separación de proteínas por peso molecular que se conocen como SDS-PAGE, en el cual el SDS recubre las proteínas y les da una carga uniforme, haciendo que su separación dependa solo de su peso molecular. Y el gel se compone de dos fases. El gel de ampliamiento, que es el que se utiliza para alinear las proteínas, y el gel de resolución, en el cual se separan por tamaño, y se utiliza un gel de tampón de sistema discontinuo con diferentes pHs y sales para poder permitir que las proteínas entren de manera correcta en el gel y de manera sincronizada, y las proteínas pequeñas son las que migran más rápido en el gel, esto debido a su peso molecular, y se emplea una escalera de proteínas para comparar los pesos moleculares. El siguiente paso es la transferencia electroforética, que es conocida como blotting también, y esta se enfoca en cómo las proteínas se transfieren a una membrana de nitrocelulosa, y en este proceso se hace por corriente eléctrica
utilizando un tampón especial en el cual con ayuda del metanol pues se ayuda la transferencia y la transferencia y la absorción de las proteínas y que se haga de mejor manera en la membrana. Y existen distintos métodos de transferencia como la semiseca, que es una de las más rápidas, pero es menos efectiva para proteínas grandes. Y después está la húmeda, que es la que se usa más comúnmente y es de las más eficientes. Y esta se selecciona dependiendo el objetivo que se tiene para el sistema de detección. Y por último está el sondeo de anticuerpos, en el cual se utilizan dos anticuerpos. El primario reconoce la proteína y el secundario permite la detección. Antes del sondeo, la membrana se bloquea con proteínas, ya sea caseína o albúmina, esto para evitar uniones específicas, para después incubar los anticuerpos en diferentes etapas, y estos se lavan con un detergente para evitar excesos, y la detección se puede hacer por quimioluminiscencia o fluorescencia. Y la intensidad de las bandas es lo que nos indica la cantidad relativa de las proteínas, que es lo que vamos a estar observando y comparando. Hola, yo soy Paula y yo les voy a hablar de los componentes del equipo. En los componentes del equipo tenemos varias cosas, entre ellas pues las más notorias, lo que vienen siendo también los tapones de mejora, que estos pues no solo nos ayudan a optimizar la separación de proteínas, sino que pues también estabilizan el pH, ¿no? También tenemos lo que son los anticuerpos primarios y secundarios. Recordemos la importancia pues de los anticuerpos, ¿no? Pues gracias a ellos es el ensayo. El primario es quien da especificidad al ensayo y pues el secundario es quien se une al primario ya siendo conjugado con una enzima. Luego tenemos lo que es el gel de poliacrilamida, la membrana de transferencia, el equipo de transferencia, que pues ya nos habían explicado que podía ser ya sea de manera húmeda o semiseca. Tenemos también lo que es el control de carga, que estos pues ayudan a normalizar los resultados del Western Blot, como su nombre lo dice, control de carga, que estos más que nada su principal función es asegurar que la cantidad de proteína cargada en los carriles sea uniforme y consistente para una buena interpretación de datos. Y al igual que por último los inhibidores, estos inhibidores pueden ser de proteasas o de fosfatasa. Los proteasas nos ayudan a evitar la degradación por enzimas proteolíticas y los inhibidores de fosfatasas nos ayudan a preservar la fosforilación, que es crucial para los estudios de señalización celular. Bueno, yo les voy a explicar el procedimiento general. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, tenemos que separar las proteínas por medio de una electroforesis y luego vamos a pasarlas a una membrana. Posteriormente, después de que ya las tenemos en esa membrana, vamos a realizar la inmunodetección, que es hacer esta detección pero con anticuerpos específicos. Y aquí se los puse. Paso número 1, separarlas por SDS-PAGE. Paso número 2, transferir eso a una membrana. Paso número 3, y detectar esto con anticuerpos específicos. Ahorita les voy a explicar más a detalle. Ya más a fondo, cómo lo vamos a hacer. 4 pasos principales. Extraemos las proteínas, hacemos la electroforesis y la transferencia. Luego realizamos la inmunodetección. Y ya lo último de todo eso, pues es ya ver, comparar con sistemas o programas bioinformáticos, pues para ver qué es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, primer paso, extraemos las proteínas. ¿Cómo vamos a hacer esto? El tejido que nos interese, del que nos interese obtener cierta proteína en específico, tenemos que tomarlo. Vamos a hacer una lisis celular. Hay muchas formas de hacer esta lisis celular. Hay muchos métodos, eso ya se puede ver después más a detalle. Centrifugarlo, ya que tenemos las células lisadas en una solución, vamos a centrifugar eso y vamos a tomar el sobrenadante. Y ya que tenemos el sobrenadante, vamos a realizar la electroforesis y la transferencia. Aquí les puse pues paso número 2, ¿qué es eso? Electroforesis y transferencia, ¿a qué se refiere? Es que vamos a preparar el gel y la muestra. Como les dije, pues el gel se llama SDS-PAGE, que es gel de electroforesis de poliacrilamida con dodesil sulfato de sodio. ¿Para qué nos sirve el SDS, el dodesil sulfato de sodio?
Es algo muy interesante cuando me puse a investigarlo porque lo que hace esto es que desnaturaliza la proteína y le confiere una carga negativa, a todas por igual una carga negativa. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Que hay pues proteínas de muchos tamaños, muchas cargas, etcétera, que la forma en la que se separen en el gel de electroforesis de policrilamida, no sea por la carga original o por su tamaño, o bueno, o por su estructura, su conformación, no, que sea por su tamaño, que es lo que creemos. Entonces ya cuando todas homogéneamente están así desnaturalizadas y tienen una carga negativa que le confirió el SDS, sulfato de sodio, vamos a correrlas, se colocan pues en los pocitos ahí y se corre hacia el polo positivo porque tiene una carga negativa, se van hacia el polo positivo y pues ya las más pesadas son las que van a migrar menos y las más ligeras pues son las que van a ir acercándose cada vez más al polo positivo. Al final lo que obtenemos pues es esta serie como de banditas que vamos a pasar a una membrana y en la membrana usamos de 120 a 200 voltios, algunos artículos mencionaban 180, otros 160, depende, pero la cuestión es que para hacer la electroforesis es un voltaje mayor al de la transferencia, cuando ya lo vamos a pasar a la membrana. Ya cuando lo pasamos a la membrana, esto va a ocurrir a lo largo de 45 minutos, se está pasando a la membrana, más o menos es un voltaje menor, como de 100 voltios más o menos, y ya paso número 3, la inmunodetección. Ya que tenemos la membranita, es una membrana nitrocelulosa. ¿Por qué nitrocelulosa? Porque la nitrocelulosa es muy afín, las proteínas tienen mucha afinidad por esta, cuando están ya desnaturalizadas y así con su carga negativa bien bonitas y todo, por enlaces, interacciones hidrofóbicas, perdón. Y ya, bueno, como les dije, pasamos a la inmunodetección. Aquí en la membrana ponemos una sustancia que va a ser de las funciones de bloqueo. Va a bloquear para que no haya uniones inespecíficas. Es un buffer de bloqueo. Esto puede ser, y aquí lo puse como una notita, puede ser leche descremada al 5% o BSA, que es albúmina de suero bovino. Y ya posteriormente después de eso, ponemos un anticuerpo primario. Al anticuerpo primario, por la región variable aquí, luego el fragmento cristalizable, se une un anticuerpo secundario. Y el anticuerpo secundario está conjugado con una HRP, que es peroxidasa de rábano, que la peroxidasa de rábano pues, es muy útil en muchas reacciones, pero en este caso es una reacción colorimétrica, porque vamos a poner algún sustrato o lo que querramos, hay muchos reactivos para eso, y si hay presencia de antígeno de forma indirecta, o sea, por la unión del primario, secundario, HRP y conversión del sustrato a un producto, podemos ver un cambio de color. Entonces, dependiendo de qué tanto haya cambiado el color, etcétera, podemos determinar cuánto de ese antígeno, de esa proteína, de lo que estamos buscando está presente. Eso ha sido todo por mi parte. A Gracias. continuación les hablaré acerca sobre las técnicas clásicas y avanzadas en el Western blotting, incluyendo pues sus variaciones más utilizadas. A lo que respecta a las variaciones, puede cambiar lo que es el método de detección, ya que puede ser a través de la quimioluminiscencia, la colorimetría o la fluorescencia. Otra variable que puede cambiar es el tipo de anticuerpo secundario utilizado, ya que puede ser conjugado a una enzima, como es la peroxidasa o la fosfatasa alcalina, o también pueden ser conjugados a fluoróforos. Luego otra variable que pues puede cambiar es el tipo de membrana, ya que puede ser de nitrocelulosa o de PVD. Respecto a los métodos de transferencia, está lo que es la transferencia húmeda, que pues es la clásica. Está la transferencia semiseca o la transferencia de capilaridad, que es lo que nos lleva a la técnica de capillary Western blotting, que pues esta, como su nombre lo dice, es una técnica automatizada dentro de capilares, es decir, no requiere hacer geles pues, manuales ni membranas, y pues las proteínas se separan por tamaño dentro de los capilares. El otro tipo de técnica es el Western blotting multiplex, que como pues, su nombre lo menciona, permite la detección simultánea de múltiples proteínas en lo que es solo una membrana, como lo podemos ver en la figura. Si se fijan, los bandeos de color verde representan lo que es la proteína ERK1-2. Las bandeos de color rojo representan lo que es la proteína ERK1, y los amarillos pues la proteína
GADPH, y pues todas estas se pueden observar dentro de una sola membrana, pues a través de fluoróforos pues, específicos. Luego tenemos lo que es el dot plotting, como lo pueden ver, pues este consiste básicamente en colocar un pequeño punto, o sea, directamente sobre la membrana sin la necesidad de que se haga una electroforesis posterior. Luego tenemos lo que es el far resting plotting, que pues en lugar de utilizar anticuerpos emplea una proteína sonda para la detección de las interacciones entre proteína y proteína. Y por último tenemos lo que es la reverse Western blotting, que pues está, en vez de que en la membrana se inmovilicen anticuerpos, lo que se moviliza son proteínas, pues para que en la muestra se encuentren estas, pues el ligando que serían los anticuerpos. Para este punto ya sabemos que la Western blot se utiliza para la cuantificación de proteínas específicas en una mezcla específica, que era lo que veíamos más o menos en el proceso, en donde se une un anticuerpo primario y luego uno secundario que nos va a permitir revelar bandas, y estas bandas nos van a permitir visualmente ver si está presente o no la proteína en esta mezcla en concreto. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más a fondo qué aplicaciones tiene la Western blot, por ejemplo en el campo clínico o aplicaciones en general. Entonces, comenzando con las aplicaciones en general, como lo vemos aquí en la diapositiva, puede ser utilizada para la detección de interacciones proteína-proteína, que pues de esta hablaremos un poquito más adelante, un ejemplo específico para entenderlo más a fondo. También puede ser utilizada para la detección de diferentes isoformas de proteínas, que las isoformas ocurren después del splicing alternativo, y por nosotros ya sabemos que este es un proceso que ocurre luego de la transcripción y que nos permite que un solo gen produzca varias versiones de una proteína pero con diferentes funciones. Entonces estas isoformas pueden estar implicadas, por ejemplo, en procesos biológicos o por ejemplo en enfermedades, entonces se utilizan como biomarcadores o como blancos terapéuticos, y la Western blot permite identificar estas isoformas. Y también puede ser utilizada para la detección de modificaciones post-traduccionales, que pues también sabemos que ocurren luego de la síntesis proteica, y que puede ser, por ejemplo, la ubiquitinación o por ejemplo la fosforilación, de la cual hablaremos más adelante también, un ejemplo en específico. En cuanto a las aplicaciones clínicas de la Western blot, esta puede ser utilizada para la detección de enfermedades infecciosas, por ejemplo las que estamos viendo en la diapositiva. En el caso de la meningitis tuberculosa, la Western blot puede revelar la presencia de anticuerpos IgG que estén presentes en el líquido cefalorraquídeo de un paciente que esté generando estos anticuerpos específicos contra proteínas específicas de la bacteria causante de la enfermedad, que es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como estos antígenos, que son las proteínas de esta bacteria, van a estar pegadas en la membrana de la Western blot, si en el suelo del paciente están presentes los anticuerpos contra esta proteína, pues se van a unir. Posteriormente se agrega el anticuerpo secundario que va a producir la señal visible, y pues vamos a poder confirmar que efectivamente esta persona está siendo infectada por esta bacteria porque está produciendo anticuerpos específicos que se pegaron en los antígenos de la membrana y que por lo tanto pues está en un proceso de infección. Y en el caso de la enfermedad de Lyme, pues también se puede utilizar la Western blot como una prueba complementaria o también para validar los resultados de una ELISA. Finalmente vamos a ver cómo se utiliza una Western blot para la detección de proteínas fosforiladas, que es una modificación post-traduccional y era lo que veíamos al inicio de las aplicaciones de la Western blot. Entonces, antes de comenzar a hablar como de los resultados, quiero dar un pequeño contexto para entender y analizarlos mejor. Entonces, ¿qué era lo que se quería demostrar? Que la eritropoyetina, que es una hormona que es producida por los riñones y que está involucrada en la eritropoiesis, en la médula ósea, estaba involucrada también en vías de señalización intracelular, es decir, si fosforilaba proteínas específicas. En este caso, estas proteínas que se quería estudiar eran STAT5, AKT y P42, P44. Entonces, antes de la Western blot se realizó un tratamiento en células eritroides de ratón, donde se hicieron diferentes tratamientos a diferentes concentraciones de eritropoyetina y se dejaron actuar por 10 minutos para dejar que las vías se activaran en caso de que se activaran, y ya después se hizo la Western blot. Y ahora sí vamos a ver cómo se analiza este resultado que estamos viendo aquí en la diapositiva. En la parte superior estamos viendo las unidades por mililitro de eritropoyetina, es decir, la concentración de eritropoyetina que había por tratamiento, y en la membrana de la Western blot en este caso iban a estar las proteínas fosforiladas. Se fosforilan en un residuo de aminoácido específico y se crea entonces un anticuerpo que va a reconocer a ese epítopo, es decir, el antígeno sería en este caso el residuo de aminoácido fosforilado, y este anticuerpo, por ejemplo el antifosfostat5, iba a reconocer específicamente este epítopo, y al unirse después el anticuerpo secundario iba a producir esta banda de color negro, si la proteína estaba fosforilada o no, porque este anticuerpo reconoce específicamente la proteína en su forma fosforilada. Entonces, en la primera hilera estamos viendo, por ejemplo, que la fosfostat5 sí crecía conforme iban creciendo las concentraciones de eritropoyetina, porque las bandas incluso se iban engrosando. Entonces, a mayor concentración de eritropoyetina,
había más proteína STAT5 fosforilada y por lo tanto el anticuerpo específico que iba a reconocer la fosforilación lo reconocía y luego el anticuerpo secundario formaba estas líneas visibles. Entonces también estamos viendo lo mismo en la AKT y también en la P42-P44, que es la de aquí al final, donde pues también conforme mayor concentración de eritropoyetina, más líneas de color engrosadas se encontraban. Y en la parte donde vemos total de STAT y total de AKT, es como un control que se utiliza donde el anticuerpo en este caso reconoce la proteína en general, pues para utilizarlo es como un control, como lo mencionaba, para saber que pues la proteína sí está ahí, nada más que por ejemplo en la concentración 0 no hay una banda, por ejemplo donde dice fosfostat 5, porque pues no había proteínas fosforiladas, entonces a concentración 0 de eritropoyetina no hay proteínas fosforiladas, por lo tanto los anticuerpos antifosfostat 5 que reconocen la fosforilación pues no reconocían nada, entonces no se producía una línea de color negro, y así lo vemos igual en las demás proteínas. Entonces finalmente pues la Western nos permitió identificar que sí, que la eritropoyetina a mayores concentraciones se fosforilaban más estas proteínas, entonces sí está involucrada en estas vías de señalización intracelular. Las ventajas del Western blot son, por ejemplo, que tiene alta especificidad, por lo que identifica proteínas específicas en muestras muchas veces complejas. También tiene mucha versatilidad. Este estudio se puede usar tanto en investigación, como estudio clínico, como diagnóstico. También tiene mucha confirmación de resultados. Más que nada verifica hallazgos en otras técnicas, como por ejemplo el ELISA, que es un poquito más similar. También tiene gran sensibilidad. Esto nos dice que detecta como que mínimas cantidades de proteínas en muestras que incluso tienen niveles muy bajos. Luego también está la capacidad de modificaciones posttraduccionales, que en este caso nos permite estudiar no solamente la fosforilación, sino también la ubiquitinación y otras modificaciones claves que pudieran existir. Como en todo también es color de rosa, pues claramente el Western blot presenta ciertas desventajas. Algo, por ejemplo, que pues sí es de mucho conocimiento es que realmente este estudio tiene un costo muy elevado. No es tan accesible como nosotros quisiéramos. Entonces, ese puede ser una de las primeras desventajas que se pudieran llegar a presentar. Otra desventaja es que tiene dependencia a anticuerpos específicos. Requiere anticuerpos de alta calidad para resultados específicos. También lleva demasiado tiempo de ejecución. Así como puede tardar días, puede tardar horas. Realmente no se conoce como todo el tiempo que pueda llevar, y muchas veces ese puede ser una desventaja en caso de estar buscando un análisis rápido. Luego también es muy propenso a resultados falsos positivos y negativos, errores de transferencia o anticuerpos que puedan afectar la precisión y pues se dé mal un resultado. También tiene mucha limitación en la detección de múltiples proteínas, porque como sabemos solo se analiza una proteína por ensayo. Entonces, pues si buscabas como mayor variabilidad con las proteínas, pues en este caso no se pudiera. También tiene una alta demanda. Esto realmente a veces puede ser como una desventaja muy grande, porque sí requiere personal que esté capacitado o equipo especializado. Entonces, por ejemplo, supongamos que en las ventajas decíamos que era muy versátil. Si la persona buscando esa versatilidad no lo sabe usar, aparte de la desventaja de que pues ya llevamos varios tiempo, varios dinero, varios esfuerzo, pues sí puede ser algo que relativamente pues eche a perder lo que viene siendo ya todo nuestro estudio pasado. Entonces sí es de contemplar tanto sus ventajas, pero a la vez equilibrarlo con las desventajas, logrando así como toda la unión para poder lograr lo que es este ensayo inmunoquímico.